Evangelio del 4 de agosto 2012. En aquel tiempo se enteró el tetrarca Herodes de la fama de Jesús y dijo a sus criados: Ese es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Es que Herodes había prendido a Juan, le había encadenado y puesto en la cárcel, por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque quería matarle, temió a la gente, porque le tenían por profeta. Mas llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos, gustando tanto a Herodes que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiese. Ella, instigada por su madre: dame aquí, dijo, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. Entristecióse el rey, pero, a causa del juramento y de los comensales, ordenó que se le diese, y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, la cual se la llevó a su madre. Llegando después sus discípulos, recogieron el cadáver y lo sepultaron, y fueron a informar a Jesús. El Evangelio de hoy nos muestra una comparación entre el rey Herodes, que cree tener poder fuera de Dios, como si él hubiera logrado el poder por su propio esfuerzo, por su propia inteligencia, fuera de Dios, y de esa manera rechaza a Dios. Rechaza particularmente al profeta, a Juan el Bautista, que ha sido enviado por Dios para que enderece su camino. Más aún, nos muestra el respeto humano en contra del respeto de Dios. La escena, muy conocida, en donde se presenta la ocasión de deshacerse de este profeta a través de una fiesta, en donde seguramente ya el rey había bebido y estaba relajado con el alcohol, con el vino, y se presenta esa oportunidad de decirle a la muchachita: pídeme lo que quieras y te lo daré, e inclusive se lo jura. Y la respuesta rápida de parte de la amante de Herodías, pues es: dame en una bandeja la cabeza de Juan. Dice el evangelista que se entristeció el rey. Seguramente se entristeció porque no es lo mismo tener encarcelado a un profeta que cortarle la cabeza. Ahí ciertamente que Herodes echó sobre su cabeza también sangre inocente. Vemos cómo ese efecto de la embriaguez, que hoy en día se tolera, no solamente entre los hombres y mujeres, sino inclusive entre los muchachos muy jovencitos, ya de 14, 15 años. Los propios padres y madres toleran que tomen bastante, pensando que solamente es una distracción. Hay que ver claramente cómo la embriaguez le abre la puerta al demonio y nos hace hacer cosas que no son nada buenas. Por otro lado, también podemos ver o percibir cuál será el fin de aquel que es enemigo de Dios. Aquel que es enemigo de Dios y causa escándalos. El Señor nos lo dice continuamente: irá a parar como aquellos peces que no sirven, que están podridos, como la cizaña que causa problemas en el fuego del infierno. Y vemos por otro lado el contraste de uno que es amigo de Dios. Juan el Bautista, que ha sido llamado por Dios desde antes de su nacimiento, precisamente para prepararle el camino a Jesús. Juan el Bautista, que se convierte en un mártir, diríamos en griego en un matetai, que quiere decir precisamente testigo. ¿Hasta dónde llega el amor del amigo de Dios por Dios? Pues precisamente hasta dar la vida por él.
Pero no tengamos miedo de esto. En realidad son muy pocos los bendecidos, a tal grado que den la sangre, la vida por el Señor. De todos lo que nos consta, que han muerto mártires, todos son reconocidos como santos. ¿Y por qué? Precisamente por esa amistad, una amistad hasta el límite de lo humanamente posible, hasta ofrendar la vida. ¿Cuál es el fin del amigo de Dios? Ciertamente el cielo y la felicidad eterna. Juzga tú qué crees que sea más interesante, que sea más conveniente tener, no solamente ahora, sino durante toda la eternidad que sigue. Ser enemigo de Dios, abusar de tu libertad, o ser amigo de Dios y gozar de la alegría y de la amistad del Señor. Quiero aclarar que no estoy en contra de tomarse unas copitas de vino, a lo mejor una botella entre algunos, unas cervezas, todo eso está muy bien. Lo que está mal es ya la parte de la embriaguez. La fiesta también es parte de la alegría del Señor, pero antes y sobre todo, primero debe de estar el amor a Él. Que Dios nos permita percibirlo claramente y que Él mismo deposite en cada uno de nosotros su Santo Espíritu de amor. Dios nos bendiga.